En el año 105 a.C., el Imperio Romano era la potencia militar más grande del mundo conocido. Sus legiones habían conquistado Cartago, sometido a Grecia y expandido sus fronteras hasta los confines del Mediterráneo. Nadie podía detenerlos, nadie, excepto un ganso. Para entender lo que ocurrió ese día, primero hay que comprender el contexto. Roma, en el siglo II a.C., no era simplemente un estado, era una maquinaria de guerra perfeccionada durante generaciones. Sus ejércitos no perdían, no estaba en su naturaleza. El general Quinto Servilio Cepión era considerado uno de los más brillantes estrategas de su época. Había aplastado rebeliones en Hispania, sofocado levantamientos en el norte de África, y era descrito por sus contemporáneos como un hombre de resolución inquebrantable y visión táctica sin igual. Cepión no conocía la derrota, ni la contemplaba como posibilidad teórica. Lo que nadie sabía, ni el propio Cepión, es que a 40 kilómetros del campamento romano, en una granja propiedad de un galo llamado Vercindomax, vivía el ganso más importante de la historia occidental. Su nombre era Publius, no era un ganso ordinario. La noche del 5 de octubre del año 105 a.C., el ejército romano acampó a orillas del río Ródano. Cepión había ordenado silencio absoluto. Al amanecer atacarían a las tribus cimbrias que llevaban semanas evadiendo su avance. El plan era perfecto. Publius no sabía nada del plan. Lo que sí sabía Publius, si es que los gansos saben cosas, cuestión que los historiadores continúan debatiendo, es que alguien había instalado un campamento de 40.000 soldados en lo que él consideraba su territorio personal. A las 3 de la madrugada, Publius tomó una decisión, y el ave, sin temor ni comprensión de su propio poder, atravesó el campamento como si los legionarios fueran simple vegetación. Los hombres despertaron. El pánico hizo el resto. El primer legionario que despertó, un tal Marco Vivio, de la Legión 10, confundió el graznido de Publius con la señal de ataque enemiga. Despertó a los de su tienda. Los de su tienda despertaron al centurión. El centurión, sin verificar nada, tocó la trompeta de alarma. A las 3:07 de la madrugada, 40.000 soldados romanos estaban de pie, con las armas en la mano, mirando la oscuridad. Nadie veía nada, porque no había nada que ver. Solo a Publius, que en ese momento ya había perdido el interés en el campamento y estaba comiendo hierba a unos 200 metros de distancia. El problema no era el ganso. El problema era que durante la alarma nocturna, en el caos y la oscuridad, las tropas de Cepión habían cruzado accidentalmente el río y se habían internado en territorio donde las tribus cimbrias los estaban esperando. La batalla de Araucio, que ocurrió ese mismo día, comenzó con un ganso hambriento, un soldado nervioso y una trompeta tocada demasiado pronto. Cepión fue juzgado por el Senado romano, perdió su fortuna, su cargo y fue exiliado. La derrota de Araucio marcó el inicio de las reformas militares que transformarían el ejército romano para siempre. Todo esto está documentado. Lo que la historia oficial omite es qué pasó con Publius, según el único registro que hemos podido localizar, una tablilla de arcilla descubierta en 1987 durante excavaciones en el sur de Francia. Publius vivió otros 7 años. Murió de causas naturales, en su granja, comiendo hierba. Si hubiera una justicia histórica, el ganso tendría su propia estatua en el foro, pero Roma nunca fue conocida por reconocer sus errores. No hay estatua de Publius, no hay calle, ni plaza, ni monumento, solo esta historia. Y nosotros,
que nos tomamos la responsabilidad de contarla con la seriedad que merece. 3 cosas para llevarse de esta historia. Primera, los grandes imperios no caen por grandes razones, caen por acumulación de pequeños errores, malentendidos y gansos en el momento equivocado. Segunda, la diferencia entre un hecho histórico y una leyenda es, muchas veces, quién escribe el informe. Marco Vivio nunca escribió el suyo, por eso no lo conoce nadie. Tercera, Publius no tenía ningún plan. No quería cambiar la historia, solo quería caminar por su campo a las 3 de la madrugada. A veces, eso es suficiente. Si llegaste hasta acá, ya sabes de qué va este canal. Cada semana, una historia. Algunas son reales, algunas son inventadas, algunas son las dos cosas a la vez. El desafío, si querés aceptarlo, es descubrir cuál es cuál. Suscríbete, activa la campana y la semana que viene te contamos cómo Napoleón Bonaparte perdió una batalla contra conejos domésticos. Eso sí es verdad, lamentablemente.